Vamos a leer Santiago capítulo 2, verso 14, ¿sí? Hasta el final. Santiago 2, verso 14 hasta el final, dice así de esta manera: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien, oramos. Amado Padre, nosotros pedimos tu dirección en el tiempo de la enseñanza. Aquieta nuestros corazones y nuestros pensamientos y usa tu palabra según tu soberana voluntad en esta tarde. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, empezamos por capítulo 2, verso 14 al 16 de la carta en realidad. Hicimos una introducción la última vez que estuvimos en esta reunión y vamos a empezar la exposición de la carta por esta porción, verso 14 al 26 de la carta. ¿Por qué? Bueno, hay una razón muy particular y que eso se justifica, ¿no? Que empecemos por allí. Porque este texto es la base doctrinal para todo lo que Santiago va a decir en toda la carta, ¿sí? A diferencia de las cartas de Pablo, que tienen la primera parte, los primeros capítulos de sus cartas son doctrina, en la carta de Santiago no. La carta de Santiago enseguida empieza con una parte práctica. Por ejemplo, cómo actuar ante las pruebas, o cómo el creyente tiene que actuar ante la tentación del pecado, o cómo el creyente tiene que actuar ante la exposición de la Escritura. Bueno, todas cosas prácticas. Y recién aborda la parte doctrinal Santiago acá. En realidad es la única parte de doctrina, de teoría de la carta. Y lo que hace Santiago acá es dar la justificación de todo lo que dice en la epístola, ¿no? De todos los mandatos, todas las exhortaciones, todo lo que va a mandar a los creyentes. Esta es la base. Por eso empezamos aquí. Porque para poder entender todo lo que vamos a ver, el creyente ante la prueba, una persona ante la tentación, ante la exposición de la escritura, ante el problema conocido hoy en día como el bullying, solemos llamarlo, ¿no? Antes se conocía como discriminación. Bueno, fue cambiando de nombre, pero es el mismo problema de siempre. ¿Cómo actúa el creyente ante esas situaciones, no? Bueno, todo se basa en esto. Lo que Santiago va a decir se basa en este pasaje, ¿sí? 2, 14 al 26. Si logramos entender 2, 14 al 26, vamos a entender por qué Santiago le dice lo que dice cuando están en pruebas, en tentación, cómo usan la lengua. Bueno, todo se basa en esta verdad. Así que la clave de entender Santiago es entender este pasaje, ¿sí? Explica en este bloque de versículos 14 al 26, ¿sí? Que hay una fe verdadera y una fe que es falsa. Eso es lo que va a explicar en estos versículos. Hay una fe que es verdadera y una fe que es falsa. Y la intención de Santiago, del escritor, no es solo que sus lectores se hagan un autoexamen, porque cuando entramos a este texto es inevitable que nos hagamos un autoexamen. ¿Tengo yo fe verdadera? ¿Realmente tengo la fe verdadera? Bueno, un autoexamen. No solamente eso, porque él busca eso en realidad con esta enseñanza, sino también lo que Santiago busca es que ellos vivan, o sea, cada día en sus vidas, en distintas circunstancias, que ellos vivan de acuerdo a la fe. Los quiere animar Santiago a sus lectores que enfrenten la prueba, la tentación, cuando están expuestos ante la enseñanza de la Escritura, cuando tienen problemas con otros de discriminación. Lo que Santiago quiere es que ellos respondan ante esas circunstancias con la fe. Ese es el propósito de Santiago en esta carta, ¿sí? Y la verdad que él quiere enseñar, que es la que está en esta porción, es que la fe sin obras es muerta, ¿sí?
Si ustedes quieren decir, ¿cuál es la enseñanza en estos versículos 14 al 26? Porque siempre hay una enseñanza en cada unidad de pensamiento de la Escritura, ¿sí? Bueno, la única verdad que él quiere enseñar en estos versículos 14 al 26 es que la fe sin obras es muerta. Y noten que él lo repite 3 veces a eso. Verso 17, noten, verso 17 dice así Santiago en ese texto, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Noten versículo 20. Dice verso 20, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, y después vuelve a decir lo mismo al finalizar, ¿no? En versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es indudable que el tema de estos versículos es la fe sin obras está muerta. Esa es su declaración, esa es la declaración de Santiago aquí, y todo lo demás que se dice en este texto, en esta porción, es para explicar eso, que la fe sin obras está muerta, ¿sí? Ese es el argumento de Santiago aquí. Así que cuando él utiliza esta expresión en estos 3 versículos, por ejemplo, él utiliza esta expresión está muerta, ¿sí? La fe sin obras está muerta. Es para señalar en realidad que la persona no tiene fe verdadera. O sea, Santiago no está diciendo que, bueno, se trata de una persona que en algún momento tuvo fe, pero ahora esa fe está muerta. No, no es esa la intención. Sino la intención es decirle, es una fe inexistente. O sea, en realidad no tiene fe, es la idea de Santiago. Una persona que cree que tiene fe, pero en realidad no tiene fe. Está muerto, su vida no tiene vida espiritual. Esa es la idea de esa expresión de Santiago, ¿no? Y eso se dedica a exponer en esta porción. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que Santiago dice. ¿Cómo explica eso Santiago? ¿Cómo explica esa expresión? ¿Sí? Primero hace el planteo, versículo 14. Él plantea ahí el asunto. En versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sí? Ese es el planteo que hace. Deja la cosa planteada allí, lo lanza en forma de pregunta y de ahí en más empieza a responder esa pregunta. Porque es una pregunta retórica lo que está lanzando él. O sea, ¿puede una fe que está muerta salvar a una persona? ¿Cuál es la respuesta? Y la respuesta es no. Entonces, él lanzó una pregunta donde en sí misma está la respuesta. Pero ahora lo que hace después es empezar a explicar por qué ese razonamiento termina en esa conclusión. No. ¿Por qué termina en no? Bueno, él va a empezar a explicar todo eso, ¿no? ¿Puede una fe sin obras ser una fe salvadora? Santiago no plantea simplemente si la persona tiene fe, sino si tiene una fe que salva. Interesante. ¿Por qué no dice solamente si tiene fe? Sino si tiene una fe que lo salva. Y ese es el punto aquí. Si tiene esa fe que lo ha salvado. Ese es el punto acá. No es simplemente fe, porque si uno va en realidad por la gente en este mundo, uno sale a charlar con la gente afuera y dice, no, si yo tengo fe en Dios. Pero acá lo que Santiago dice no solamente fe, sino si tienes una fe que te ha salvado. ¿Puede esa fe salvarle? Bueno, su pregunta sería así. Más o menos lo que está preguntando Santiago acá, en su planteo sería así. ¿Podemos decir que alguien tiene una fe salvadora aunque no presente evidencias de esa fe? Es el planteo de Santiago así, porque habla de una fe muerta, ¿sí? Una fe que no tiene obras. Cuando dice que no tiene obras significa que no tiene evidencias, nada con que podamos comprobar que hay adentro de esa persona fe. Entonces Santiago pregunta de esa manera, ¿podemos decir que una persona tiene fe salvadora aunque no presente evidencias? Bueno, la respuesta es no, no. Es como decir que ahí en la calle hay fuego, pero nosotros no vemos el humo, por ejemplo. Nosotros podemos ver humo por ahí y si vemos humo, sabemos que hay fuego. Eso es la evidencia. Y Santiago va a presentar las obras como la evidencia de la fe, porque vamos a ser sinceros. La fe no es una cosa, esto es un vaso, ¿sí? Y es un objeto. Nosotros todos podemos identificar un vaso, sea de lo que sea, de vidrio, de plástico, de madera, lo que sea. Sabemos que es un recipiente pequeño donde podemos poner cosas, un vaso. Lo podemos identificar fácilmente. Si yo saco esto de acá y digo, acá tengo un vaso, usted va a decir, no hay, no hay un vaso porque no está la evidencia de que hay un vaso, ¿sí? Podía haber dejado sí la marca si quedó acá, no quedó ahora por las dudas, pero que quedó la marca, sí, ahí hubo un vaso alguna vez. Bueno, evidencias, ¿sí? Esto es muy fácil, pero con la fe no se puede hacer eso, porque la fe no es un objeto. La fe no es un objeto, no es un celular, no es un vaso, es una cosa abstracta, solemos decir. Algo que no podemos tocar, que no podemos ver, que no podemos oír y que no podemos oler.
Entonces, como no podemos palparlo con ninguno de nuestros sentidos naturales, la fe tiene que tener algunas evidencias para que nosotros podamos identificar que está ahí. Por ejemplo, el aire. ¿Cómo sabemos que hay aire acá? Se nos inflan los pulmones. ¿Cómo? Podemos respirar. Entonces, no lo vemos al aire, no lo tocamos. Aunque uno dice, sí, estoy tocando, pero vos sentís que lo estás tocando, no. No hay manera de que nosotros, con nuestros sentidos naturales, nos demos cuenta que acá hay aire. Lo que nos damos cuenta que hay aire es por las evidencias. Las hojas se mueven, nuestros pulmones se inflan, hay aire. La fe es algo así. Algo que no tocamos, no vemos, no leemos, no oímos. Tenemos que darnos cuenta que hay fe por las obras que la fe manifiesta. Ahí nos damos cuenta. Y ese es el planteo de Santiago aquí. No podemos saber si hay fe ahí a menos que realmente veamos sus manifestaciones, sus evidencias, lo que Santiago llama las obras de la fe. Muy bien. Sería semejante a esto. ¿Podemos decir que alguien está vivo cuando su cuerpo no presenta signos vitales? ¿No? Cuando alguien está desmayado, qué sé yo, lo golpeó un coche en la calle, lo primero que hacen los paramédicos es los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? Sí, pulso, si está latiendo el corazón, y sí, si respira. Son los signos vitales. Respira y tiene pulso, vamos a llevarlo rápido que está vivo, decimos. O los paramédicos dicen, está vivo todavía. Ahora, si no tiene pulso y no está respirando, la conclusión de los paramédicos es, está muerto. Está muerto. Buscan signos vitales. Así que esto es lo que está haciendo Santiago acá, enseñándole a los creyentes que tienen que buscar signos vitales en aquellos que profesan fe. No, porque no es simplemente decir, sí, yo tengo fe. Bueno, pero ¿cómo nos damos cuenta que la tenés a esa fe? ¿Sí? Bueno, signos vitales es lo que hace Santiago acá. Decirles que tienen que ver eso para asegurar que una persona realmente tiene fe salvadora. ¿Sí? Entonces, aunque una persona asegure tener fe salvadora, asegure ser creyente, lo que estamos diciendo, si no tiene los signos de esa fe, no es creyente. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Si no tiene esos signos vitales que son la evidencia de fe, la conclusión a la que tenemos que llegar es que no es creyente, por más que la persona me diga que es creyente. Eso es el planteo de Santiago, es muy serio el planteo de Santiago. Porque hay muchas personas en las iglesias diciendo, sí, yo soy creyente, yo voy todos los días con mi familia a la iglesia, yo voy siempre, yo leo la Biblia, muchas cosas, pero muy probablemente su forma de actuar ante diferentes circunstancias, que es la que vamos a ver en la carta, den evidencias que en realidad quizá no esté vivo, no tenga fe verdadera. ¿Sí? Ese es el planteo de Santiago. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá esa fe sin obra ser una fe que salva? La respuesta es no. Así que seguidamente a ese planteo que ya hizo Santiago ahí en el versículo 14, utiliza una ilustración. Santiago está usando acá las 4 cosas que usamos los predicadores en la elaboración de un sermón. Por las dudas vos que estás aprendiendo homilética, este pasaje te ayuda a saber que hay 4 cosas que se utilizan acá los predicadores. Hacemos el planteo y después de eso también usamos una ilustración para aclarar lo que estamos diciendo, el concepto, ¿no? Y él usa una ilustración del versículo 15 al 17, ¿sí? Que a veces es mal interpretado esa ilustración que usa Santiago, pero dice así versículo 15 al 17, dice, si un hermano, bueno, es como si yo lo estoy enseñando, yo le hubiese puesto acá, imaginemos esto, pero Santiago no lo puso, pero él está haciendo una situación hipotética, ¿sí? Para ejemplificar la idea, ¿sí? Imaginemos esto, si un hermano si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y aseados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Noten que usa la misma palabra que utilizó en el versículo 14, aprovechar. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y aquí utiliza la misma palabra, aprovechar, para hacer entender que está haciendo conexión entre una cosa y la otra, entre la idea que planteó y en esta figura que él utiliza para aclarar el asunto, ¿no? Así que Santiago ejemplifica, ese concepto que acaba de lanzar en el versículo 14, mediante una analogía. Eso es una analogía. Utilizamos una figura de algo, en este caso es una situación de alguien necesitado que entra acá, por ejemplo, en este lugar, y lo vemos muerto de frío en esta tarde, y nosotros decimos, bueno, calentate y saciate, y listo. Y la persona entró necesitada y salió, si no le damos nada, necesitada. O sea, como entró, salió. No se produjo ningún cambio en la persona.
con solo decirle calentate y saciarse no se produjo ningún cambio. Esa es la idea de esta figura de Santiago aquí, ¿sí? Mediante esta analogía, en la que afirma la idea de que una simple afirmación verbal es inútil, ¿sí? Si la condición de la persona no cambia. O sea, si no se produjo ningún cambio en mi vida, o sea, vamos a decirlo así, si la fe que yo digo tener no me produjo ningún cambio en mi vida, entonces por más que yo diga, sí soy creyente, sí tengo fe, si en mi vida no hay ningún cambio, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago. Esa es la idea. Si la fe no me cambió, en verdad, a mí como persona, bueno, esa fe no está. Esa fe está muerta, ¿sí? El hombre de la analogía, así como entró necesitado, salió necesitado. Las palabras calentados y saciados no lo cambiaron. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. No le proveyeron lo necesario para para revertir su condición, ¿sí? La expresión del verso 17, así también la fe. ¿Notaron eso? Después que usa la figura, verso 17, así también la fe. Cuando dice así también la fe, dice, como esta figura, así se trata la fe, así es la manera que funciona la fe, es lo que está diciendo, ¿sí? Afirma que acaba de hacer una analogía para afirmar que la fe sin obras es muerta, o sea, es inexistente. No hay fe en realidad. Una fe que no produce un cambio en la condición de la persona no es fe verdadera. Eso es lo que está diciendo, ¿sí, Santiago? Si no produjo un cambio en mí como persona, no es una fe verdadera. Aunque te confieses salvo, si sigues siendo la misma persona, no tienes fe, y es muy probable que lo que llamas fe sea solamente un autoengaño. Esta es la confrontación de Santiago con sus lectores, porque vamos a notar a través de la carta, vamos a notar que, por ejemplo, en capítulo 4, estos que decían tener fe, y se agarraban a las piñas entre ellos, dice, se devoran, se comen unos a otros. Dice, bueno, vos decís que sos creyente y mirá el comportamiento que tenés. Evidentemente, esa manera de comportarte me dice a mí que en realidad no hay fe dentro tuyo. Por ejemplo, en el capítulo 3 habla de la sabiduría y contrasta la sabiduría que es del cielo y la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y dice, bueno, ustedes dicen ser maestros, pero noten cómo ustedes enseñan. Ustedes cuando enseñan se enojan, se enfurecen, gritan, insultan. Y dice, ¿cómo puede ser que vos digas que tenés fe y te manifestás de esa manera? Bueno, Santiago llega a la conclusión de no tenés fe, finalmente, porque si no te comportarías de otra manera, ¿sí? Ese es el planteo que hace Santiago aquí con esa figura. La fe me tiene que cambiar a mí como persona, me tiene que cambiar a mí para reaccionar diferente ante la prueba, yo reacciono diferente ante la tentación, yo reacciono diferente ante la exposición de la palabra. Eso es una de las cosas que los pastores observamos muchas veces. Cuando alguien viene recién a la iglesia y notamos enseguida cómo reacciona ante la escritura. Está distraído, no le interesa, se aburre, y si alguien reacciona de esa manera decimos, muy probablemente no haya fe. Porque la fe se nutre de la palabra de Dios. Vamos a mirarlo eso cuando lleguemos ahí. Se nutre de la palabra de Dios la fe. Entonces, cuando alguien tiene fe, lo que quiere es, wow, comer la escritura. Eso es así. Dice, ay, hay fe. Una de las tantas evidencias y manifestaciones de la fe salvadora, ¿sí? Seguidamente a esa figura que Santiago da para afirmar ese pensamiento, para aclarar esa idea, lo que hace es usar la lógica, un razonamiento lógico. Y eso es lo que hacemos los predicadores cuando armamos el desarrollo también, ¿sí? Un razonamiento lógico. Apela a su intelecto. Y eso es versículo 18 al 19. Noten versículo 18 al 19 que dice así de esta manera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, perdón, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿sí? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Usa un razonamiento lógico, ¿sí? Eso es lo que hace Santiago ahí. Santiago aplica un razonamiento lógico para afirmar su declaración. La fe sin obras es muerta. Él sigue explicando eso, ¿eh? Él sigue explicando que la fe sin obras es muerta. Ahora, de la figura pasa un razonamiento. Los hace razonar a ellos, ¿sí? Y ese razonamiento lógico es presentado por un alguien. ¿Sí? Algunos estudiosos dicen que en realidad Santiago se está refiriendo a sí mismo. No sabemos. Pero él dice alguien, ¿sí? Alguien dirá, ¿sí? Alguien que está teniendo, parece ser, una conversación o una discusión con otro. Y eso es lo que presenta el razonamiento acá. Un alguien está conversando con otro y empiezan un intercambio de palabras allí, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Teniendo una conversación. Ese alguien
que dice ahí Santiago, le dice a ese otro, bueno, tú dices que tienes fe salvadora porque tienes un acertado conocimiento de teología, pero te faltan las obras que dan evidencia de eso. ¿Por qué digo que ese alguien está diciendo eso? Bueno, porque después habla de los demonios, que tienen un acertado conocimiento de teología acerca de Dios, pero los demonios no son salvos. Ellos saben de Dios, tienen una teología correcta acerca de Dios los demonios, pero no son salvos. Entonces Santiago está diciendo esto, vos me decís que porque tenés conocimiento teológico, porque podés hablar acertadamente acerca de lo que la Biblia dice de Dios, que ya eso es suficiente para decir que sos salvo, cuando en realidad tus obras me dicen otra cosa. Esa es la lógica de Santiago aquí, ¿no?, que utiliza. Muy fuerte lo que dice, ¿sí? Así que tú dices que tienes fe salvadora porque tienes un acertado conocimiento de teología, pero te faltan las obras que evidencian la presencia de la fe, evidencias que yo sí tengo, ese alguien dice. Por eso dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice ese alguien. Ahora, cuando le dice, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿cómo queda el otro? No hay manera. Muéstrame que hay aire acá sin que se te hinchen tus pulmones. Es más, para mostrar que hay aire uno tiene que hacer... Y ya no aguanta más. Ya te demostré que acá hay aire. Pero hay que buscar una manera de evidenciarlo. Y Santiago dice, no hay manera de que vos me compruebes a mí que vos tenés fe si no utilizás una evidencia de eso, si no hay obras que tienen que ver con esa fe. Interesante, ¿no? El razonamiento lógico que utiliza Santiago acá. Dice, no hay manera que vos me demuestres que tenés fe si no hay obras ahí. No se puede comprobar. Es incomprobable, decimos nosotros. ¿Sí? Es incomprobable la fe sin las obras. ¿Sí? Así que ese alguien lo desafía a razonar. A ver, demuéstrame sin las evidencias que tienes fe, sin esas evidencias que tienes fe. Bueno, la conclusión es, no puedes. Pero yo no necesito palabras. Las obras por sí solas demuestran que tengo fe salvadora. Ese es el razonamiento que presenta allí. Simplemente como suelen decir, ¿no?, ante las evidencias no hay más argumento necesario. Está ahí. Si yo les digo, acá hay un vaso y el vaso está ahí, ¿qué más necesito explicar? Nada más. No necesito ningún otro argumento. Ahí está el vaso. Ante las obras que son propias de la fe, no hay cuestionamiento que hacer. La manera que se comporta esa persona, la manera que reacciona ante las pruebas, ante la tentación, ante la escritura, cómo usa su lengua, a mí me dice que realmente ahí hay fe, no hay otra manera. Es más, les voy a decir que uno de los casos que hemos tratado el año pasado con mi esposa, que hemos discipulado, nosotros sabíamos que la persona ya era salva antes que la persona misma supiera que era salva, porque necesitaba tener conocimiento y seguridad, no llegaba a tener esa seguridad, pero con mi esposa decíamos, ahí ya hay luz. La manera que se comportaba, los cambios que empezamos a ver, nos dimos cuenta que el Señor ya había tratado con su alma, por la manera en que empezó a cambiar y reaccionar diferente a lo que era, ¿sí? Las evidencias dicen mucho, ¿sí? Así que ese alguien refuerza justamente ese razonamiento lógico citando el ejemplo de los demonios. Ellos saben teología, sin embargo, no son salvos, ¿sí? El conocimiento teológico sin obras es un indicador de estar sin fe salvadora. Bueno, no hace falta que realmente yo argumente mucho sobre esto, ¿verdad? Creo que la mayoría de acá son muy ávidos a escuchar hoy en YouTube, muchos predicadores, muchos que se ponen en un púlpito a hablar, pero sus vidas son un desastre, ¿no? Eso hay un montón hoy en día, que lo solemos llamar como falsos maestros. No son salvos, los falsos maestros no son salvos. Pueden hablar un montón de la Escritura, pero como los trata Pedro en su carta, en la segunda carta, y como los trata Judas, son personas que no tienen fe salvadora. Están en camino de la perdición, ¿sí? Así que esto va con eso, y Santiago se encontró con eso allí. Y él termina su exposición de esta expresión, de este planteo, versículo 14, ¿tiene fe salvadora si no tiene obras? Ese es el planteo. Termina con dos ejemplos, ¿sí? Esto es lo que hacemos los predicadores también. Usamos ejemplos para afirmar una idea. Verso 20 al 25, ¿sí? Es interesante notar que las personas que Santiago cita allí, uno es el padre de la fe judía, Abraham, ¿sí? ¿Y el otro quién es? ¿El otro ejemplo? Rahab la ramera. No podía ser más contrapuesto a los ejemplos, ¿no? Porque recuerden que la carta está escrita a
judíos creyentes. Todavía para esta época, cuando escribió Santiago esta carta, no había gentiles convertidos todavía. Eran todos judíos creyentes. Se habían esparcido, sí, pero todavía ellos no se animaban a comunicarle la fe a los gentiles. Así que solo judíos. Y para un judío, hablarle de Abraham era, wow, me saco el sombrero cuando me hablan de Abraham, me pongo de pie, porque es como el prócer por excelencia de los judíos. No, si esto dice de Abraham, este hombre tiene razón. Pero enseguida saca otra carta, Santiago dice, y Rahab también. Miren acá. Claro, le citó a una gentil, no solo una gentil, sino una gentil que tenía mala vida. Una ramera, dice que era. Tremendo. Sin embargo, ella tenía fe salvadora. ¿Se imagina la cara de los judíos ahí que estaban escuchando esta carta? No, pará, lo de Abraham te lo acepto, lo de Rahab no te lo acepto. ¿Cómo puede ser? Sí, ella obró sus obras, las obras de Rahab, daban testimonio que en ella sí había fe. No importa si era gentil, sin importar la vida pasada que tuvo, las obras que ella hizo, que fue exponer su propia vida para obedecer a Dios, esas obras hablan de que hay fe. Abraham también, Abraham estuvo dispuesto a dar a su propio hijo para honrar a Dios. ¿Qué mayor muestra de fe puede ser esa? Priorizar a Dios por sobre su propio hijo. Bueno, a la misma vez cita a Rahab diciendo, ella puso su vida, estaba dispuesta a morir, porque estaba dispuesta a morir si la descubrían que tenía allí a los espías escondidos. Y dice, no, voy a honrar al Señor. ¿Qué muestra de fe? ¿Qué muestra de fe? Dice, las obras de Rahab, por más que vos me digas los que digas, que no es de la descendencia de los judíos, que no es de la descendencia de Abraham, no importa lo que me digas, sus obras me dicen que tienen fe. Bueno, termina con esos dos ejemplos para hacer notar que en realidad son las obras, las evidencias de que realmente hay fe dentro de una persona. ¿Sí? En ambos casos tenían fe salvadora, ambos dieron evidencia de esa fe priorizando la obediencia a Dios por sobre sus propios intereses, y en ambos la fe actuó y se perfeccionó por las obras. ¿Sí? En la medida que daban pasos de obediencia, la fe se iba haciendo más y más y más evidente. ¿Y cómo concluye Santiago toda esa exposición, toda esa exposición doctrinal? Bueno, versículo 26 vuelve al tema inicial, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Concluye con lo que empezó, pero ahora ya no en forma de pregunta, sino dice, muchacho, punto, se llama acá, la fe sin obras está muerta. Así se termina su mensaje, ¿sí? Concluye con una comparación. Si la persona que dice ser creyente no tiene obras que se condicen con esa fe, no tiene vida espiritual, está muerta, dice Santiago. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la persona que dice tener fe pero no tiene obras está muerto. Está muerto espiritualmente, todavía no ha recibido la vida de Dios, la vida verdadera. ¿Sí? Dice ser creyente, pero sus obras dicen todo lo contrario. ¿Sí? Así que en torno a esta verdad se desarrolla toda la carta de Santiago. Por eso es tan importante que empecemos por acá. Porque todo lo que vamos a ver gira en torno a esta verdad. 2:14 al 26. ¿Sí? La manera que reaccionamos ante las dificultades, la tentación, la exposición de la palabra, la manera en que tratamos a los que son diferentes a nosotros, el cómo usamos nuestra lengua, la actitud que asumimos ante la vida, la manera que enfrentamos los conflictos laborales y cómo tratamos nuestro pecado personal, dan evidencias de nuestra condición, si realmente tenemos fe o solo estamos engañados. ¿Sí? La fe es el poder que Dios concede a los salvados para que hagan su voluntad en las diferentes situaciones en que se encuentran. Así que el creyente es creyente siempre. El creyente es creyente siempre, en todo momento y en todo lugar. Y Santiago demuestra eso, que el creyente es creyente siempre. Cuando está acá adorando a Dios y cuando está a casa cocinando, preparando la casa, tratando con los hijos, cuando el creyente va a su lugar de trabajo, siempre, en todo momento, el creyente es creyente. ¿Sí? La fe no es una llave maestra para obtener cosas de Dios, es una forma de vida caracterizada por la obediencia y la devoción a Dios. Bueno, este es el eje de toda la carta. La fe tiene unas obras muy particulares. Y ustedes dirán, ¿qué obras? Bueno, eso es lo que vamos a ver en toda la carta. ¿Cuáles son esas obras que identifican a esa fe que viene del cielo, que Dios nos da para salvarnos y llevarnos a vivir como Cristo? Muy bien, oramos. Amado Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Pedimos que tú la uses en cada corazón
nos instruyas en cuanto a la verdad para poder identificar dónde está nuestro corazón, si hay fe realmente dentro de nosotros, y si la hay, para que nos ayudes a crecer. Como Abraham, la fe se perfeccionó por las obras. Pedimos tu dirección en lo que sigue, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tomar las